estaba meditando, ¿no? Saben que estoy contento de poder predicar la palabra y la verdad del Señor. Amén. Porque como ustedes saben, ¿no? Y tantas veces he compartido que cuando el Señor llama a alguien, y hoy llamará, si no os ha llamado ya, vendrá el momento, así que prepárense, porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Y cuando el Señor nos llamó, ¿no?, a abrir la iglesia, claro, yo lo primero que me vino, lo primero que le dije al Señor, le dije que no, porque yo no estoy capacitado para eso. Me daba miedo. Pero ¿saben por qué? Ahora entiendo por qué me daba miedo. ¿Saben por qué? Porque siempre hemos escuchado, en vez de escuchar el verdadero evangelio, hemos escuchado religión. Y la religión da miedo. ¿Saben por qué? Porque la religión te obliga a ser lo que no eres. Y por eso estamos, ¿no?, peleando, entre comillas, para deshacernos de todo eso. No queremos ser una iglesia religiosa. No queremos ser una religión, porque el evangelio no es una religión y Jesús no predicó una religión. Y hermano, si estás buscando una religión, creo que no estás en el lugar adecuado. Porque me di cuenta, y por eso yo tenía miedo, porque yo decía, yo no podré hacer lo que la religión me exige hacer. No. Y me daba miedo. Hasta que poco a poco pude entender la verdad. Por eso a mí me gusta enseñar y predicar sobre eso, porque estamos muchas veces llenos o hemos ido creciendo con religión en nuestras vidas, que poco a poco nos tenemos que ir deshaciendo de esto, porque no es el evangelio. No es. Porque, miren, estaba meditando, yo sé que a veces estas cosas son fuertes, ¿no? Pero yo estaba meditando en esto, y una iglesia religiosa es una iglesia llena de caretas. Es decir, el hermano que tú tienes al lado, si nosotros basamos la iglesia y el evangelio en una religión, la persona y el hermano que tienes al lado tendrá una careta puesta. ¿Por qué? Porque vamos a querer fingir lo que no somos. Porque la religión nos va a exigir de que nosotros tenemos que aparentar y ser lo que en realidad no somos. Y yo no quiero tener un hermano al lado, ni yo quiero venir a la iglesia con una careta puesta. Me niego, no quiero esto. No quiero fingir una cosa en mi casa y luego venir aquí y ser otra persona o intentar vestirme de otra cosa que no soy. Porque Jesús no vino a eso. Y aún voy a ir mucho más allá. Una iglesia que se basa en la religión es un cementerio pintado de blanco. Como le dijo Jesús a los fariseos.
¿Por qué? Porque no somos no queremos aparentar lo que en realidad somos. No somos genuinos, no somos verdaderos. Y en la iglesia tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser verdaderos. Tenemos que ser genuinos. Si se tienen que exponer nuestras debilidades, hermanos, se tienen que exponer. Porque tenemos que aprender a no juzgar, sino a ayudarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, porque es la única manera de que seamos puros y santos delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Y sobre todas las cosas necesitamos al Señor, porque los religiosos solamente necesitan al Señor de boca para afuera, pero en su interior en realidad no lo necesitan. Los fariseos no lo necesitaban. De hecho, fueron los que lo crucificaron. Y la religión, ya hace 3 semanas que estamos hablando de lo mismo. Pero es que quiero que todo esto se vaya, que se arranque, porque los hermanos y las personas que vienen, las almas que vienen nuevas, tienen que escuchar el verdadero evangelio. No hay que injertar una religión que empiece ahí a poner una cáscara en toda su vida, en su corazón, a ponerse máscaras. No, hermanos, tenemos que ser lo que somos. Amén. Bendito Dios. Porque la palabra es clara. El ser humano es pecador. El ser humano es malvado. Y solamente hay una solución para cambiar eso. Y se llama Jesús. Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Una iglesia religiosa no puede crecer. Tiene límites. Va a quedarse estancada. Va a quedarse estancada. ¿Saben por qué? Porque ya lo hemos visto y yo creo que ya lo tenemos claro. La religión se trata de lo que yo puedo hacer. Y lo que yo puedo hacer es limitado. Amén. Es limitado. Nosotros lo que necesitamos es el poder de Dios. Lo que nosotros necesitamos es el Señor en su esplendor y en su gloria. Lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. El verdadero evangelio rompe muchas tradiciones, muchas maneras de pensar, muchas cosas que se injertaron en nuestra vida y en nuestro corazón y que parece una locura. Pero esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Esto es lo que me cautivó, que lo del Señor va en contracorriente, rompe estructuras, moldes, rompe tradiciones. El Señor hacía locuras. Jesús, en su tiempo, en medio de esas tradiciones judías, Él hacía cosas locas. Amén. Porque esto es la esencia de Dios. Ojo, no podemos olvidarnos de que Dios es santo, lo hemos visto. Dios es puro. Y Dios llama al pecado por su nombre. Amén. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta,
es cuando más se manifiesta nuestra debilidad. Amén. Vamos a seguir con el versículo clave. Segunda de Corintios 12:9, que este versículo es maravilloso. Miren, ahora lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que dice, Pablo, ¿no? Viendo la condición, su condición, y analizando, ¿no?, su vida y su vida cristiana, su vida con el Señor. Él dijo, o él expresó, cada vez Él me dice, es decir, cada vez Dios me dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Amén. Y esto nos cuesta asimilar y entender, pero poco a poco lo vamos entendiendo. Es decir, mi poder, Dios le dijo estas palabras a Pablo. Le dice, mira, al final tienes que entender esto. Tú lo único que necesitas es mi gracia. Porque mi poder se perfecciona más cuando tú eres débil. Amén. Bendito Dios. Quiero dar 2 ejemplos para que entendamos y comprendamos esa palabra y la esencia del Evangelio. Por eso, hermano, digo que no tenemos que fingir lo que no somos. Tenemos que aprender a ser lo que somos delante del Señor, en la iglesia, con los hermanos, porque cuando tú eres débil, el Señor se hace fuerte. Miren, uno de los ejemplos que más me ha impactado es el ejemplo y la vida de Job. Amén. Si nosotros leemos Job, que les invito a leer Job, a estudiar ese libro. Job, cuando nosotros analizamos a Job, al principio vemos a un hombre que parecía perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, claro, nos dice que Job, él era como que guardaba todos los mandamientos y estatutos de Dios y era perfecto. Él aparentaba hacer, humanamente tú lo veías y tú decías, ese hombre es perfecto delante de Dios. Sin embargo, Dios lo quería llevar más allá. Amén. Por eso yo digo que la religión, la religión se basa en el esfuerzo humano, es decir, donde mis límites dan, yo puedo aparentar perfección. Sin embargo, está limitado por la capacidad humana. Amén. Es decir, que Job aparentaba ser perfecto porque estaba cumpliendo unas normas y él lo hacía bien. Es que estaba viviendo bien delante de Dios. Pero fíjense que Dios lo quería llevar mucho más allá. Amén. Y esto es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos quiere llevar mucho más allá. Nos quiere llevar a un momento determinado donde nosotros con nuestras propias fuerzas no podremos hacer nada. Amén. Y ahí es donde se expone la debilidad y nuestra debilidad humana. ¿Y saben por qué? Lo hemos repetido ya hace muchas semanas. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién se tiene que glorificar? Es Dios. Amén. ¿Y dónde tenemos que llegar nosotros? A entender y comprender que necesitamos a Jesús.
Ahora imagínate que tú vives una vida religiosa y aparentemente parece que tú lo puedes lograr todo y que aparentemente pareces santo y puro. ¿Quién se está glorificando ahí? ¿Tú o el Señor? Amén. Y saben que hasta nos llega a que alimentar nuestro ego. Por esto la religión aumenta nuestro ego. Lleva a alimentar nuestro ego y a mirar a los demás por encima. Amén. Porque yo me siento superior. Y esto es la religión. Y Job vivía así. Amén. Y aparentemente era perfecto. Sin embargo, Dios lo quiere llevar a algo superior, a cumplir su voluntad y a darse cuenta de algo. Amén. Por eso no se olviden el punto principal, que es: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Resulta que Job, ustedes todos se acuerdan, que él tiene que pasar unas pruebas terribles. Amén. Y ahí empieza. Miren, el Señor lo lleva hasta los límites de llegar a ser lo que en realidad es. A ser sincero y transparente delante de Dios. Amén. Y cuando lo tiene ahí, porque claro, Job también pensaba que él lo podía hacer todo, que él podía agradar con sus fuerzas a Dios. Sin embargo, Dios lo trata para que se dé cuenta de algo importante, y es lo que nosotros tenemos que entender: que con nuestras fuerzas no podremos. Que tenemos que llegar al punto donde nosotros nos tenemos que humillar delante del Señor y decirle: Señor, entiendo que con mis fuerzas no puedo. Te necesito. Amén. Bendito Dios. Y Job, en Job 42, verso 3, 6... dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Amén. Job, después de haber pasado tantas cosas, empieza él a sacar su verdadero yo delante de Dios. Y le dice lo siguiente: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Fíjense que Job, mientras vivía una vida de religión, no había podido ver a Dios, solamente lo había escuchado de oídas. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros vivimos una religión. ¿Qué hacemos? Lo escuchamos de oídas, lo que me han contado. Pero hermanos, no lo podemos conocer cara a cara a Dios. Y esto es la voluntad de nuestro Padre, que nosotros lo conozcamos cara a cara delante y vivamos delante de su presencia. Amén. Y conocerlo cara a cara. Y Job, hasta que no se hubo humillado, y humillar que es darse cuenta de nuestra condición humana. Darnos cuenta de que con nuestras fuerzas no podemos agradar a Dios. Amén. Darnos cuenta que necesitamos a Dios. Que como dijo David, en maldad he sido formado desde el vientre de mi madre. Darnos cuenta de que el pecado está en nosotros.
y que la única solución es rendirnos delante de nuestro Dios. Que la única solución es decir: Jesús, yo no puedo más, te necesito, ayúdame. Y esto es donde llegó Job. Le dijo: Dios, yo pensaba que sabía mucho, pero ahora entiendo que no soy nada. Ayúdame. He podido ver mi condición. Ayúdame. Y ahí es cuando el Señor empieza a obrar en su vida. Y pasa algo maravilloso, porque Job, de sus entrañas salió: Señor, yo solamente, ahora entiendo que solamente te había conocido de oídas, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora tengo una relación contigo, y eso es a donde nosotros tenemos que llegar. Hermano, la religión solamente nos hace entender cosas por oír, pero nosotros necesitamos una vida de relación con tu Creador, con tu Dios, por medio de Jesucristo. Amén. Por eso el Señor nos dice: bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tu humanidad se siente débil, ahí es cuando yo te voy a levantar. Por eso no te asustes si estás pasando por momentos difíciles. No te asustes si se manifiesta tu carne, porque la palabra lo dice: manifiestas son las obras de la carne. Se manifiestan porque están en nuestro interior. Y el evangelio es entender que nosotros necesitamos al Salvador, necesitamos a Jesús en nuestras vidas, necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Y nos frustramos porque lo intentamos con nuestras fuerzas una y otra vez, hasta que llega un momento donde decimos: yo ya no puedo más, me voy, esto no es para mí. Porque yo creo que Job seguro que lo vivió, frustrado: Señor, ya no puedo más, no quiero seguir adelante, esto no es para mí. Porque no puedo. Porque hasta antes de todo esto yo podía y me sentía fuerte, pero ahora me veo inmundo, pecador. Gloria a Dios. Esto es lo que necesitamos. No sé si les ha pasado, pero a veces vivimos etapas. No, es que yo cuando me convertí, yo en el Señor era, pero ahora me veo tan pequeño. Gloria a Dios. Pero no te sueltes del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Porque ahora lo vamos a ver. La obra del Espíritu Santo es mostrar el pecado, mostrar tu condición, hasta que tú caigas de rodillas y digas: Señor, no puedo, te necesito. Ahí es donde el poder de Dios se glorifica. Aleluya. Pero si yo predico religión y empiezo a predicar porque tú has pecado, porque tú haces esto, porque yo te vi el otro día que estabas haciendo aquello, te vas a frustrar, no vas a crecer. Porque es imposible cumplir los mandatos de Dios al 100%. Y si fallas en uno, ya estás condenado. Amén. ¿Saben por qué? La palabra lo dice, también lo veremos al final. La ley se puso para mostrar el pecado de la humanidad. La ley se puso para que tu condición humana saliera a la luz. Por eso hoy te animo a que seas tú en la iglesia, tal cual eres. Porque no importa, escondemos nada, hermanos, somos pecadores. Lo somos. Lo somos. Lo que tenemos que estar de acuerdo es que necesitamos al Salvador. Necesitamos a Cristo. Y ahí cuando Job
humillado, dijo: por tanto me aborrezco. Ahora me puedo ver. Ahora puedo ver mi condición y me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí el Señor lo levantó. Ahí ese poder de Dios se manifestó. Y Job pudo alcanzar el propósito de Dios. Y el Señor lo bendijo en gran manera. Se restauró todo, su vida, y el Señor lo levantó aún más. Porque el Señor necesita corazones humildes. Y la religión nos lleva al orgullo, a mirar a los demás con desprecio, a no amar. Porque la religión no puede amar. La religión es: haces esto bien, no haces esto, condenado. Otro ejemplo fue Pedro. Pedro fue un discípulo y él era duro. Amén. Y además tenía una cosa, que él se sentía muy capacitado. Él decía: yo lo puedo hacer. Señor, yo lo puedo. Amén, porque era su carácter. Y él se veía así. Él, para ser un religioso, era perfecto. Porque él con sus fuerzas pensaba que podía hacer todas las cosas que el Señor le pedía. Amén. Miren, en el punto de que en Mateo 26, 31, 34, Mateo 26, 31, 34, dice, la palabra dice lo siguiente, dice: esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes, mira, estaba con los discípulos Jesús, y les dice esto, les dijo una verdad, les dijo: esta misma noche, todos ustedes me abandonarán. Además está escrito, porque escrito está: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Amén. Y declaró Pedro. Pedro se levantó porque él se sentía, ¿no?, tan seguro de sí mismo, que dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré, Señor. Porque yo te amo y porque yo puedo, Señor. Y Jesús, ya me imagino la escena, Jesús se gira hacia él y dice: Pedrito, Pedrito, no has entendido lo que te estoy enseñando hace tanto tiempo. Dice: te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y seguro que Pedro batallaba, como se dice: no puede ser, porque yo estoy convencido de que yo estoy haciendo lo correcto y de que yo hago las cosas bien y yo te voy a servir hasta el final y yo puedo. Amén. Hasta que luego todos conocemos, ¿no?, la historia, que cuando se llevaban a Jesús para ser crucificado, ven a Pedro en una hoguera y le dicen: tú eres Pedro, ¿no? O tú estabas con él, con Jesús. Y él lo primero que dice es: no, yo no lo conozco de nada. Y canta el gallo. Y ahí se acuerda Pedro de las palabras de Jesús.
Y hay una escena, yo no sé si en realidad es así, pero en una película se ve, ¿no?, como Jesús en un momento cuando oye el gallo se gira y ve a Pedro ahí. ¿Qué pasó ahí? Pedro se vino abajo, se desmontó Pedro. Ese orgullo que tenía, esa religiosidad se viene abajo. Pobre Pedro. Pero gloria a Dios, porque esto es lo que necesitaba. ¿Saben qué? Pedro necesitaba humillarse delante del Señor y decirle: Señor, es que yo no soy bueno, te necesito. Y Pedro se desmontó llegó hasta un punto donde estaba frustrado y dejó todo y se fue otra vez a pescar, porque yo creo que él pensaba: yo no sirvo para esto, yo le fallé al maestro a la primera. Porque esto es lo que hace la religión, hermanos. Nos frustra y a veces nos hace abandonar la iglesia y el evangelio. Pero nosotros tenemos que entender y comprender que cuando estemos en esa situación, lo que Dios está queriendo de nosotros es que nosotros seamos nosotros mismos, pero que entendamos de que le necesitamos a Él. Señor, ahora entiendo que no es con mis fuerzas. Ahora entiendo que yo te necesito a ti. Haz el milagro en mi vida, Señor. Te necesito. Amén. Y Pedro lo llegó a entender, porque luego Jesús se presenta. Y Pedro ahí estaba pescando, y cuando ve al Señor, imagínense su corazón. Porque al que había fallado lo vino a rescatar. Al que él había negado, fue hacia él a buscarlo, a decirle: ves, Pedro, cómo me necesitas. Esto es lo que quiero que entiendas. Deja todo lo demás, tú me necesitas a mí, ya está. Y yo no te dejaré porque yo estoy contigo. Amén. Y sí, poco a poco iremos cambiando para su gloria y su honra. Mientras nosotros nos vayamos humillando, el Señor va a ir creciendo en nuestras vidas. Por eso, bástate con mi gracia. ¿Y qué es gracia? Es un favor inmerecido que tú no te mereces, ni yo tampoco, Pedro tampoco, ni Job tampoco. Pero el Señor estuvo ahí con su amor y su misericordia, con esa gracia que no nos merecemos. No, pero es que tú no sabes lo que yo he hecho. El Señor sabe lo que has hecho. No, pero es que yo ya era cristiano. Que el Señor te ve. El Señor también me ve a mí. Él nos ve. Y Él insiste y sigue viniendo a buscarte. Sigue y sigue. Porque quiere cumplir su propósito en tu vida. Lo importante es que no lo niegues. No lo rechaces, quiero decir. No lo rechaces de tu vida, pase lo que pase. Y si sientes que no das la talla y que no sirves para eso, ¿sabes qué? Dale la gloria a Dios. Porque ahí es donde el Señor se va a glorificar. Ahí es donde el poder de Dios se va a glorificar. Solamente te postras delante de Él y le dices: Señor, te necesito. Amén. Bendito Dios. Por eso, cuando se perfeccionó el llamado de Pedro, cuanto más mal se sentía, cuanto menos capacitado se sentía, cuanto más pecador se sentía, es donde el Señor lo levantó. Porque se trata de esto, de que sea Él y no nosotros. Amén. Bendito Rey.
¿Puedo hacer lo que me da la gana? No, ya lo vimos, ya lo hemos visto un par de veces, porque no tenemos que confundir las cosas. Dios es santo y siempre será santo. Dios es puro y siempre será puro. Y tenemos su palabra que nos enseña las cosas que están bien y las que no están bien. Pero ¿será con nuestra fuerza? No. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él es cuando Él se hace fuerte. Cuando nosotros le decimos, Señor, veo mi condición, ayúdame a poder vencer eso. Te necesito. Y ahí es cuando el Señor se glorificará. Amén. Bendito Dios. Romanos 5, 20, 21. Romanos 5, 20, 21 dice, pero la ley, es decir, los 10 mandamientos y toda la ley, se introdujo para que el pecado abundase. Claro, ¿cómo puedes entender esto? ¿Cómo podemos entender? Claro, solamente hay una explicación. Y es que el ser humano es malvado en sí. El pecado está en nuestras vidas. Está injertado desde que nosotros nacimos. Somos carne. Amén. Por lo tanto, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Claro, ¿por qué? Porque el pecado sale escrito y cuando tú lo ves, se te refleja ese pecado y te hace ver que tú eres pecador. Por lo tanto, ¿para qué sirve la ley? Pues para mostrarte la condición. Porque la ley te dice que es pecado y tú dices, pues soy pecador. Amén. Por lo tanto, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Por lo tanto, la ley hace florecer el pecado de nuestra vida y abunda. Hermanos, estoy mirando y veo un montón de pecado. No sé qué está pasando. Pero la ley abunda. Es decir, muestra el pecado y florece. Es como que la ley hace que el pecado abunde. Más, Romanos dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó algo que le pasó por encima, que es la gracia de nuestro Señor. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante ¿quién? Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, la ley hace que se vea nuestro pecado, nuestra condición, para que entendamos y comprendamos que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador vino con una gracia que es un favor que no merecíamos, porque nadie ha cumplido la ley y nadie la cumplirá ni nadie la cumplió, solamente uno, Jesús. Y Él tiene el derecho de poder santificarte, justificarte solamente por creer en Él. Por eso, ¿para qué sirve la ley? Para que nosotros entendamos que somos pecadores y nos humillemos delante del Señor. Amén. Y entendamos que necesitamos al Salvador, a Jesús. Jesús, te necesito. Porque si no estoy muerto. ¿Saben por qué? Porque si nosotros queremos vivir una religión, ¿será que Dios nos va a juzgar conforme a la religión? Saben que nadie se va a salvar. Porque
El pecado es pecado. Y la palabra dice que si nosotros cumplimos 9, pero fallamos en uno, somos condenados. Si yo los cumplo los 10 un día y al día siguiente peco en uno, soy condenado ese día. Y si el Señor viene cuando he fallado en uno, ¿qué hacemos? Amén. Por eso, ¿para qué sirve la ley? Para mostrar que soy pecador y que necesito a Jesús como mi Señor y Salvador. Amén. Por eso lo que quiero decir en este día de hoy, quiero decirte, no te asustes de entrar en una iglesia. Y cuando entres, intentemos ser nosotros mismos tal cual somos. Y ser transparentes. Y si necesitamos ayuda, pues buscamos esa ayuda sin miedos. Porque aquí no se te va a juzgar. Aquí lo que vamos a hacer es ayudarnos los unos a los otros. Porque ustedes que saben, si yo soy más pecador que a ustedes. Puede ser. Dios lo sabe. Por lo tanto, si no fuera que somos salvos por gracia, ni uno de aquí nos salvaríamos. Pero tenemos la oportunidad, y esto en la iglesia, hermano, la iglesia es como un hospital. Estamos enfermos y tenemos que venir a buscar la sanidad y la liberación. Y solamente el único santo y puro es Jesús. Ni el pastor, ni la pastora, ni los líderes, ni los intercesores, ni los ministros de alabanza no se crean que son más santos que ustedes. Y si podemos llamarnos santos es porque Jesús está en nosotros. Y miren la obra maravillosa de Jesús, que creyendo en Jesús, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios Santo, puede venir a morar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Es que si no fuera por la obra de Cristo sería imposible, porque lo santo no se puede unir con lo impuro. Por eso mediten, algo pasó ahí, que Jesús nos santificó por fe. Cuando nosotros nos humillamos y entendemos que necesitamos el Salvador. Te necesito, Jesús. Amén. Y Jesús viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas. El Espíritu del Creador, el Espíritu de Dios. Miren, dice en Juan, y ya vamos terminando ya con esto, dice en Juan 16, 7 y 8, dice, pero yo os digo la verdad. Esto lo dijo Jesús. Amén. Se lo dijo a sus discípulos, nos lo dice hoy. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, le decía a los discípulos, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hemos estado cantando sobre eso. Amén. Y esto hoy lo quiero remarcar, porque muchas veces se nos olvida que Jesús se tuvo que ir. Una, para que nos pudiéramos acercar a Dios y a su bendición. La otra, para que viniera a vivir en nosotros el Espíritu Santo, que Jesús lo llama el Consolador, que consuela. En que en los momentos difíciles te consuela, te ayuda, ayudador. Y luego
también tiene un propósito, y es: el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, miren el trabajo del Espíritu Santo, es cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Por eso, cuando nosotros viene el Espíritu Santo y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos trate, uno de los motivos del Espíritu Santo es que nos tiene que convencer de qué, del pecado, de que somos pecadores. Nos tiene que convencer de la justicia, de justicia. Amén. Y eso, si nosotros profundizamos en la palabra, nos va a convencer el Espíritu Santo de la justicia que tenemos por medio de Jesús. Amén. El pecado es no aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El pecado es que el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición. Y cuando nos convence de nuestra condición, automáticamente nosotros decimos, pues necesitamos algo, necesitamos una solución. Y el Espíritu Santo te convence de que tú puedes ser justo por medio de uno que se llama Jesús. Amén. Bendito Dios. Por eso te convence del pecado, te convence de que hay una solución, Cristo Jesús, que puede justificarte si tú crees en Él y te haces uno con Él. Amén. Y la otra es de juicio, que en el 11 dice: por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Por lo tanto, tenemos que quedar en paz. Porque el Espíritu Santo te convencerá de que el enemigo está vencido. Ha sido ya juzgado por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Por lo tanto, esto quiere decir que te convence de que eres un pecador. Te convence que por medio de Cristo tú puedes ser justificado. Y te convence de que la maldad y el enemigo ya ha sido juzgado, ha sido vencido en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, tú en Cristo Jesús tienes la victoria. Amén. Pero lo único que necesitamos es entender y comprender que lo necesitamos. Que esto los religiosos no lo pudieron lograr. Pero nosotros no somos religiosos. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Por eso, hermano, te animo a que vengas a la iglesia con libertad, que te dejes tratar por el Señor, que dejes que el Espíritu Santo haga la obra completa, porque si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo te va a ayudar a entender. Amén. Y Jesús luego más adelante se los decía: yo hay cosas que ahora no os puedo decir porque es que no lo vais a entender, pero en su debido momento el Espíritu Santo os dará el entendimiento, os dará esas palabras que ustedes necesitan. Amén. Para poder tener una vida de victoria y poder cumplir el propósito y el ministerio que yo tengo para vosotros, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dale toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, te damos todo el honor. Gracias, Señor. Gracias. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor amado, que tú, Señor amado, tomes el control, que tú nos dirijas hacia tu voluntad.
Que tu gloria, tu poder, Señor, tu santidad, Señor amado, descienda con poder sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, Señor. Y entendemos, Señor, que cuando somos débiles, Señor amado, tú allí te haces fuerte, Señor. Aleluya. Por eso, Señor, gracias. Gracias. Obra, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada hermano, Señor amado. Cada uno, Señor, que está batallando, bendito Dios, sin poder entender y comprender. Y yo te pido que tú le des revelación, Señor, para que así se pueda cumplir tu voluntad en su vida. Y que no se trata de nuestra fuerza, sino se trata, Señor amado, de dejarnos, Señor, que tú obres y operes en cada uno de nosotros. Y si tú nos has llamado a algo, es porque tú nos has hecho actos para eso, Señor. Por eso, Señor, creemos en ti y te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús.